Hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre la presión social, y es un tema que os suena seguramente a toda la gente que estáis por el chat. De hecho, a David y a Invika, que estáis por ahí, ya lo he repetido esto porque este directo tuve que reiniciarlo. Y comentaba antes que la presión social es algo que todos conocemos, en mayor o menor medida, al menos el nombre. Y voy a hablar solamente de una parte, porque es un concepto muy amplio, ¿vale? Esto daría muchísimo contenido. Y voy a centrarme en algo que se conoce como conformidad social, que ahora veremos qué es. Que no es exactamente lo mismo que presión social, pero que tiene una relación directa. Aquí os dejo, como siempre, las referencias de donde he tomado la información, la página web de referencia, que es esa que veis ahí, de Psicología en Mente, una página donde hay muchos artículos sobre psicología muy interesantes, y aquí hay uno sobre un experimento que habla sobre esto, un experimento clásico, que os dejo aquí también la referencia, ¿vale? Del experimento original. Esto es algo que se estudia en psicología y que quería traer porque siempre me ha parecido muy interesante y que habla de algo pues que como decía, que es conocido por todo el mundo. Entonces, vamos a definir qué es la presión social para diferenciarlo de conformidad social y entrar en materia. Entonces, por un lado está la presión social, que sería la influencia que ejerce un grupo sobre una persona para que adapte cómo se comporta, qué opina y sus juicios que adapta todo esto al grupo, ¿no? en el que está, que ejerce esa influencia. Por otro lado, la conformidad social sería la modificación per se de esa conducta o de esa opinión para alinearse con el grupo. De manera que la presión social sería esa influencia, ese causante de esa modificación, de esa conformación social, ¿vale? Sería como la conformidad social sería desencadenada por esa presión social o por esa influencia. No es la única causa, o sea, es una de las principales causas, pero no es la única. Entonces sí que están muy vinculados, como podéis ver. Entonces, ya entrando en materia en lo que es esa conformidad social, el experimento que comentaba antes, que tratan en ese artículo, fue hecho por un psicólogo llamado Solomon Asch, que eso no es como se dice, realmente ese nombre nunca supe cómo se decía, que estudiaba sobre esto. Entonces, ¿qué se hizo en este experimento? Que esto es lo más interesante, a mí es lo que me interesa. Lo primero es, a la gente que estáis en el directo, os voy a pedir una tarea, y es, mirad esas barras que hay ahí, ¿vale? Hay dos bloques de barras. Entonces, hay una barra a la izquierda y de la derecha hay un bloque con tres barras. ¿Cuál de las barras que hay en el bloque de la derecha, de esas tres, mide lo mismo que la de la izquierda? ¿Vale? Es una tarea que os pongo a la gente que estéis en directo, si queréis ponerla en el chat. Entonces, esta es la tarea que hacían en el experimento. En este experimento había en cada experimento un participante real, ¿vale? Un participante que iba sin saber nada de que iba el experimento. De la tercera a la derecha de todo, ¿vale? Decís la de la derecha, perfecto. Ahora os cuento, o sea, ahora continuamos con cómo va. Entonces, había un participante que no sabía nada, como en este caso vosotros, ¿no? Y luego había un grupo de otros participantes que realmente eran infiltrados, eran gente que iba a hacer cosas que le mandaba el investigador, porque estaba todo manipulado para buscar un efecto. Entonces, empezaba el experimento, hacíamos justo esto. Le preguntaban, ¿cuánto mide? O sea, ¿cuál es la barra que coincide? Decían, la tercera, la tercera. Al principio todos respondían bien y todo iba perfecto. Pero la función del experimento era, llegado a un punto, estas personas infiltradas empezaban a responder mal a propósito, ¿vale? Con el objetivo de ver cómo seguir respondiendo el participante real. Claro, los participantes se sorprendían porque para ellos claramente era la de la derecha y al principio seguían respondiendo con normalidad, pero pasado el tiempo, al cabo de X veces, el estudiante, en este caso eran estudiantes los participantes, adaptaban su respuesta y acababan respondiendo como el grupo. O sea, respondían también mal, ¿vale? O sea, diciendo que no era la tercera, que sería una respuesta errónea. Cuando se terminaba el experimento le preguntaban a estas personas, oye, pero ¿tú por qué? O sea, ¿tú cuál creías que era? Pues ellos respondían, en la mayoría de casos, que ellos estaban seguros, que sabían que la respuesta correcta, que era la tercera, pero que respondían otra cosa, por cómo pongo ahí, por miedo a ser ridiculizados. Esto lo decían, al menos aparece textualmente, ¿no? Que decían así. No sé si textualmente, pero digamos que era un poco lo que venían a decir. Hubo algunos casos,
los menores, digamos, a un caso en el que incluso se llegaron a creer que la correcta era lo que decían los otros, porque, claro, pensaban que no podían ser los únicos en equivocarse, ¿no? Que se lo acababan creyendo. Pero en la mayoría de casos era por ese miedo a, a ser ridiculizados. Es un poco lo que vieron al preguntar al final del experimento. Esto lo he visto. Hay vídeos absurdos donde hay una víctima en el ascensor y entran actores y se ponen todos como como una garrafa o una tontería en la cabeza. Entran más, hacen lo mismo hasta que la víctima también lo hace sin saber por qué. Bueno, es un ejemplo muy bueno de un experimento, digamos, viral que se puede hacer hoy en día para ver cómo cambias o cómo te adaptas al entorno. O sea, es un experimento que muy bien traído, la verdad. Muy bien, Invika, sí, sí. Un positivo para ti. No sé si existen los positivos hoy en día, pero bueno. De hecho, al final os voy a preguntar, una de las preguntas era si conocíais otros casos así. Pero bueno, sobre este tipo de experimentos se hicieron más cambiando algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, se vio que si en vez de una persona, vale, real, hay al menos otra persona más y ya hay dos personas que responden de manera distinta al grupo, imaginaos, en este caso había dos, David y Invika, ¿no? Que responden que es la tercera. Aquí la conformidad disminuye muchísimo, o sea, ya no se adaptan tanto al grupo y se mantienen en lo que ellos consideran que es correcto, que sería la tercera. Y se vio que, por ejemplo, a la mitad del experimento retiras ese apoyo, o sea, sacas a esa persona extra del grupo, esa otra persona real, participante real, la persona que queda vuelve a adaptarse a la respuesta del grupo, o sea, que es temporal ese efecto, o sea, ese apoyo. Entonces se ve que cuando te quedas solo ante un grupo que responde de otra manera, vuelve esa tendencia a adaptarse en su respuesta. Que esto me parece súper interesante. Entonces, dentro de la psicología, o sea, estamos ya terminando, se ha investigado un poco por qué ocurre. Y de manera muy resumida, dentro de lo que es esa influencia, hay dos tipos de influencia, que serían estos dos que veis ahí. Una normativa, que se llama normativa, otra informativa. Lo importante no es el nombre, sino qué es cada cosa. La primera, el ejemplo clásico de: yo sé que la correcta es la número 3, sé que están equivocados, pero quiero encajar. No quiero que me ridiculicen y que tengo claro cuál es la correcta, pero por ese miedo al rechazo, por que se ríen de mí, respondo como el resto. Esto sería el caso de este experimento. Hay otro tipo de influencia que es en aquellos casos que es más ambigua la información, en la que tú crees que puede ser una, pero no estás seguro y que piensas que si todo el mundo responde lo otro, quizás tienen razón y que eres tú quien se equivoca. En este caso no sabes al 100% y es más ambiguo, ¿vale? Este sería el segundo caso, pero en el experimento hablamos sobre la primera, sobre esta normativa, ¿vale? Es un poco viendo un poco lo que hay. Esto se fue a posteriori, fueron desarrollando teorías y encajando todo, ¿no? Entonces, como conclusión, yo a lo que he llegado es: yo le he llamado presión social, realmente no hablan de presión social como tal, siendo que se refieren a esa influencia normativa, pero yo a lo que he concluido es que la presión social puede favorecer, a través de esta influencia normativa que hemos visto, la conformidad social, ese cambio de conductas y juicios yendo en contra de lo que nosotros como actuamos o lo que pensamos, por miedo al rechazo o a ser ridiculizados o como lo quieras llamar, vamos. Entonces, esta es un poco la conclusión a la que he llegado, pues leyendo esto. Y yo creo que es, de forma resumida, pues vemos cómo la presión social nos puede afectar a cómo nos comportamos o incluso cómo podemos llegar a pensar, ¿no? O los juicios que emitimos. Y me interesa sobre todo por el tema también por la causa, ¿no? Ese miedo a ser ridiculizados o a rechazo. La gente tiene demasiado miedo al que dirán de los demás. Este es claro, exactamente. O sea, es un poco diciéndolo de forma técnica, pero sería algo así. Hay que confiar más en uno mismo. Que una cosa la piense mucha gente no significa que sea lo correcto. De hecho, esto es el punto clave porque también me interesa traerlo. Porque obviamente aquí al experimentador no le interesa saber qué opina cada uno de una columna en una pantalla o en un papel. O sea, eso no es el objetivo. El objetivo es precisamente ese: el ver cómo un pensamiento grupal puede generar que una persona, si se encuentra de forma aislada, puede acabar comportándose como el grupo, aún sabiendo que no es lo correcto, porque también puede ocurrir, claro, esto es un caso muy particular. La presión social es muy amplia y la psicología es muy amplia, pero
estamos hablando del caso de que tú, sabiendo que es lo correcto, por miedo, por ese rechazo, ¿no? Por no querer ese rechazo, porque se ríen de ti, actúas de forma distinta. Al final, para encajar es muy fácil cambiar de opinión. Claro, ese es el tema, o sea, para encajar, ¿no? Es un poco a lo que se centra aquí. Ya os digo, no estamos entrando en otros casos. Otros casos de como, incluso este que decíamos antes, de convencerte de verdad de la opinión de la otra persona. Y puedes llegar a convencerte y ser un defensor de la idea del grupo, que puede ser falsa. O sea, puedes llegar a creer que la columna número 1 de aquí es la... Y te lo asegura y puedes llegar a defenderlo. Este es un caso que sería muy difícil llegar a defenderlo, convencerte. De hecho, había muy pocos casos en los que la gente se convencía, prácticamente ninguno, de que no era la tercera la correcta. Pero por eso hablamos de que en este caso se centra sobre todo en el primero, ¿no? En el que saben cuál es la correcta. Pero claro, aquí os pongo algunas preguntas, como siempre, de ejemplo, para la gente que estéis viendo esto en YouTube, en diferido o ahora en directo. Os pregunto, si alguna vez habéis actuado como en el experimento, en el sentido de que si alguna vez habéis caído en esta conformidad social de, por ese miedo al rechazo o al que dirán, os habéis encontrado con una opinión o con algo que decís, oye, esto no es para nada es así, pero acabáis diciendo o adaptándose al grupo, o sea, os pregunto si os ha pasado, y qué otros ejemplos os ocurren en este caso, ¿no? Obviamente, si os ha ocurrido algo ya es un ejemplo distinto, porque este experimento mismo dudo que lo hayáis hecho. Esto obviamente es muy interesante por lo que decíais, ¿no? Del tema de... A mí sobre todo me parece interesante de cara a los casos en los que hay, pues... para evitar esas polarizaciones grupales, ¿no? De... Hay una gente que piensa algo sobre un tema y que tú solo puedes llegar a decir, oye, yo tengo claro mi idea, pero yo no digo decir, oye, a lo mejor tienen razón, que esa es la influencia que decíamos informativa, que puedes cambiar tu pensamiento, que eso también o sea, da para otro directo entero, o sea, cómo puedes llegar a cambiar tu pensamiento porque te convences de que tú no puedes ser el único, o sea, que tiene que tener razón, porque sean muchos, sino que por el miedo al rechazo, por ese miedo a ser ridiculizados, por el qué dirán, ¿no? Comportarse o actuar de forma distinta. Aquí hay que decir que pasaba, o sea, esto se veía de forma general. Es decir, no es una cosa aislada de gente que fuese con una autoestima baja. No, esto se veía de forma general. No sé cuántos casos sí que acabaron respondiendo mal o no, o sea, pero entiende que la gran mayoría para que se casen estas conclusiones. Honestamente, no, yo es que soy muy rabioso y a mí no me baja de voz tan fácilmente. Eso que tiene que ser... Claro, no quiere decir que todos y cada uno de los casos de los experimentos pasase así, pero sí que se ve que en tendencia, esto siempre va por... En los experimentos siempre va por estadística, ¿no? Y se ve que en la grandísima mayoría de los casos sí que ocurre. Puede ser que hoy en día también, que es una época distinta a cuando se hizo este experimento, que fue hace mucho tiempo. Pero tú mismo decías en Vika que hay experimentos hoy en día hay casos en YouTube o en TikTok o lo que sea, que pueden acabar haciendo esas cosas sin pensar, porque lo hace el grupo, ¿no? O sea, porque lo hacen resto y es como, pues por no ser ridiculizado, pues lo hago yo. Parece que no se ríen de ti. Entonces esto, vuelvo aquí a estas preguntas. También, si se os ocurre alguna otra pregunta, podéis preguntar, ¿vale? Sobre esto. Porque ya os digo que la presión social da para muchísimo. Presión social va a haber siempre desde el hecho que vivimos en una sociedad. Entonces esa presión del resto, sea de tu familia, del grupo de amigos, de la clase o el trabajo, vamos a convivir con una cierta presión social. Que también es algo que no he dicho. La presión social puede ser de dos tipos principalmente. Puede ser directa, que te digan directamente, oye, mira, haz esto. O sea, o te sugieren de forma muy implícita que hagas algo. O puede ser indirecta, que es cuando no hace falta que te digan directamente que hagas algo, pero que tú, por evitar ese rechazo o por sentirte parte de un grupo, por querer sentirte parte, acabas actuando así. Yo creo que la mayoría de presión social, por ejemplo, que ocurre en el día a día es indirecta. Suele ser más sutil, más indirecta, ¿no? O sea, más implícita. O sea, explícita sería la que te dicen directamente, implícita la que es más indirecta.
Pero como decía eso, la presión social es muy amplia y no aquí he tocado solamente este experimento, esta línea, ¿no? Estudiando la conformidad social. Que por el nombre, conformidad se parece mucho a ese conformismo, porque al final parte de un núcleo, ¿no? De esa inactividad o esa aceptación acrítica, a lo mejor, a lo que están haciendo, y sí, para evitar problemas, ¿no? Es un poco ese conformismo. Aquí conformidad es el nombre técnico, pero que parte de ese núcleo, ¿no? De parecido al conformismo. Entonces, aquí no sé si os digo, si habéis actuado así. Yo creo que he estado pensando en casos míos. Yo supongo que cuando era adolescente, que ahora mismo tampoco me acuerdo de casos particulares, pero seguramente, o sea, he acabado haciendo cosas o diciendo cosas, sobre todo, que yo veo ahora y digo, joder, aquí ahora mismo no las diría porque ya me da bastante más igual, pues, que opinen sobre mí, pero yo creo que al final, incluso en pequeños detalles, durante toda nuestra vida, vamos a acabar haciendo siempre tener un poquito de esa conformidad, ¿no? Para encajar, ¿no? Para evitar dolores de cabeza. De hecho, es un poco hasta tiene sentido evolutivo llegar a hacerlo, ¿no? Por el tema de sentirte parte de un grupo, porque al final, pues bueno, aún incluso la gente más aislada y demás tiene esa parte de componente social que es inherente a nosotros, porque somos, salvo que seas un psicópata, que ahí sí que hay algo, digamos, a nivel cerebral que es distinto, ¿no? Pero en el resto de casos, incluso las personas más solitarias y tal, siguen teniendo eso en los genes, ¿no? Siguen siendo humanos, no son tiburones o otras especies que pueden ser más aisladas y no tan sociales. Y otros ejemplos de conformidad social, pues realmente no sé si se os ocurre alguno más, aparte de que ha dicho Invika, de esos casos, ¿no? Se pone una garrafa o ese tipo de cosas, ¿no? en la cabeza. Yo conformidad social sí que la veo más común, a lo mejor en... Un segundo que tengo aquí la pantalla que me va mal. Hoy está fallando todo, la veo en gente que yo sé que, por ejemplo, piensa de una manera particular sobre algo y que en un grupo en el que la mayoría piensan de otra manera, pues dicen pensar de la manera del grupo. No que callen, sino que dicen pensar de la manera del grupo. Yo soy de la opinión de que hay ciertos temas que a mí yo no me meto nunca, sobre todo en esos casos, y no doy mi opinión. ¿Vale? Que podéis decir, no dar opinión, ya estás reflejando que si no vas a favor del grupo, ya pueden pensar, ya pueden saber que estás en contra. Pero hay ciertos temas que yo entiendo la postura de paso de discusiones, paso totalmente. El hecho de empezar a fumar, por ejemplo, puede ser, sí, o sea, un ejemplo de... claro, empezar a fumar, que a ti no te guste el tabaco, el olor del tabaco, y dices, sí, me gusta, y yo fumo, y mentir, puede estar un poco... Luego ya puede llegar a acostumbrarte y entrar en la adicción, pero eso sí, de fiestas en la calle y los demás todos fuman, puedo quedar de raro, sí, puede ser. No estoy seguro hasta qué punto. Tendría que haber la parte, claro, es importante la parte de que vaya en contra de lo que tú crees o tu conducta. Entonces, tú si eres, por ejemplo, un firme defensor del antitabaco y fumas por presión social, ahí sí que sería una conformidad social, digamos, clara. Si eres un chaval que nunca ni siquiera te has planteado si fumar está bien o no, y lo haces, sí que es presión social, pero no, a lo mejor no sería esa conformidad, sino que es simplemente estás experimentando, ¿no? Siempre has estado abierto. Claro, si siempre has estado abierto, claro, si nunca te llama la atención fumar y siempre estás experimentando cosas que nunca te has planteado, yo no diría que es tanto conformidad social, porque para mí aquí tiene que haber ese elemento de yo pienso otra cosa distinta y me cambio totalmente por ese miedo al rechazo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sin embargo, tú si eres una persona que tú dices, imagínate, eres un chaval que con 12 años, 13, 14, dices, yo nunca voy a fumar porque fuma mi padre y lo detesto, lo odio, nunca voy a fumar. Sales de fiesta con 15 años y te preguntan, te dan un cigarro y tú, sí, yo fumo, yo es que fumo porque, vamos, yo llevo años fumando, mi padre fuma y fumas. Ahí estás haciendo eso por ese miedo al rechazo y va en contra de tus valores o de tus juicios o de tus conductas con lo que tú defiendes. Entonces ahí sí que para mí sería conformidad social.
Que en ambos casos es presión social, pero no sé si me explico. Por eso digo que es debido a la presión social, vaya. Pero yo, por ejemplo, tengo un amigo que empezó a fumar de fiesta cuando le ofrecían. Le gustaba solo de fiesta y para hablar con gente. Y a día de hoy está enganchado y fuma cada día sin parar. Claro, de hecho es uno de los problemas de que empiezan y no, yo solo fumo de fiesta, solo fumo cuando bebo. Pero al final en el tabaco sí que hay cierto componente social, o sea, hay gente que en determinados contextos le genera más ganas de fumar porque lo asocian, pero al final hay ese componente físico, o sea, ese componente químico, ¿no? Del tabaco que te puede enganchar. Entonces, por eso, recomendación a la chavalada, no empecéis a fumar. Bueno, chavalada o no tan chavalada, no empecéis a fumar nunca, que, que es muy duro salir de ahí y que no se aporta nada bueno. Si alguien os ofrece un cigarro y vais de guays, le dices, no, como decía Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola, le decís, ¿quieres fumar? Y cogéis vosotros una botella de agua y decís, agua, agua. Y bebéis agua y ya está. Y si hay alguien que os dice, oh, pero no sé qué, tal, y se mete con vosotros, esa gente no es para vosotros. O sea, ya está. Son niñatos que creen que fumar es guay. O sea, porque creer que fumar es guay, pues es de... Pues eso, es de mucha inmadurez. Y puedes tener 15 años y ser una persona madura. Yo también fumaba antiguamente de fiesta porque sentaba bien entre copas, algún piti, pero luego pensé que tontería, hace años que no fumo ni uno. Que al final lo ves bien y es un gasto de dinero y es todo por bonar. Claro, o sea que al final... Que conste que hay gente que fuma y... O sea, digo con respeto a la gente que fuma. Digo, si no empezaste a fumar. Dejar de fumar es algo muy duro y que pues la gente que lo ha dejado pues sabe lo que le ha costado. Hay gente que a lo mejor hay casos de que hay gente que no le cuesta, pero lo normal es que cuesta mucho. De hecho, por eso es una adicción tan grande, ¿no? Aparte del dinero, del destrozo pulmonar, que te huele toda la ropa, te huelen las manos, no, o sea, es terrible. O sea, con ese dinero, pues haces otras cosas. O sea, te compras, no sé, te suscribes aquí al canal, ¿sabes? Una cajetilla de cigarros es una suscripción mensual aquí, pues ya está. Dinero mejor invertido para traeros más contenido de ciencia que sigamos aprendiendo y mejorando en hábitos de salud mental, en hábitos en general. pero sí, o sea, es un ejemplo bueno porque esto se puede aplicar a muchos contextos. Por eso os decía de qué otros ejemplos se os ocurren. O sea, ejemplos a nivel social estamos rodeados, sobre todo. Yo creo que en la adolescencia es donde más podemos ver estos ejemplos, porque es cuando es el boom de empezar, de salir de la casa y empezar a socializar. Es cuando más quieres socializar y más socializas y más quieres ser aceptado por un grupo. Entonces aquí es donde más ejemplos se nos pueden ocurrir. Vestir de determinada manera, por ejemplo. Escuchar música de grupos que a lo mejor no te convencen, pero sí, no, a mí me encanta este tipo de música. Vas a un concierto que no te gusta nada, y estás ahí aguantando porque le gusta el resto. Poca broma, yo un amigo que te digo, un día le comenté, oye, ¿no crees que fumas demasiado? Porque estaba fumando toda la caja entera rapidísimo y se lo tomó fatal, se lo llevó a lo personal. La gente enganchada al tabaco suele ofenderse cuando le sugieren si ha intentado dejarlo. Sí, hay gente, a mí me ha pasado alguna vez también con bueno, no era un colega, eran amigos de amigos, que se lo toman muy mal porque es a lo personal, es como esa gente que... si le dices que tiene una adicción, se lo toman como si estuvieses llamando algo muy grave. Y no, o sea, igual que... De hecho, yo intento normalizar el tema de que haya problemas de salud mental. O sea, si tenéis ansiedad es algo que es totalmente comprensible y normal, porque la ansiedad es algo que puede pasarle a cualquier persona. Igual que pasa con la ansiedad, pasa con la depresión, pasa con muchísimas cosas, como son las adicciones. Entonces, por eso... Si lo normalizamos y lo naturalizamos, que puede pasar, es cuando es el punto de partida para, vale, oye, tengo este problema, o hay esta cosa que me está molestando, yo qué sé, te rompes un dedo, ¿qué haces? Te vas al médico para que te pongan lo que sea, ¿no? Te vas buscando soluciones. Sin embargo, con lo físico lo asumimos como algo más normal, buscar soluciones, pero con esas cosas como si fuese un fallo nuestro, ¿no? Como si estuviese bajo nuestro control, y muchas veces engancharte estaba fuera de tu control porque estabas en un momento de tu vida que te dejaste llevar y no lo controlaste. Pero una vez eres consciente del problema, es cuando puedes tomar medida para pues ir a... Imagínate, pues aquí hay en Santiago, hay en la Universidad de Santiago, hay la unidad de tabaquismo en la facultad, que es un sitio que te ayudan a dejar de fumar. Hay médicos que te pueden ayudar, psicólogos, o que sea, ¿no? Pues digo en el caso de dejar de fumar. Si quieres dejar de fumar, que, oye, estás en tu derecho de no querer dejar de fumar. Pero tienes que ser consciente de si tienes una adicción, por ejemplo, o no.
y que es tóxica. O sea, no puedes venderme que no es tóxica porque es intentar negar la realidad. La realidad es esa, o sea, te guste o no. Y si no eres capaz de estar sin fumar durante cada día y fumas muchos cigarrillos y tal, estás adicto, porque no puedes dejar, o sea, es la base de una adicción, ¿no? El, el síndrome de abstinencia, la tolerancia, o sea, hay ciertas cosas que marcan una adicción y en este caso el tabaco es evidente. Yo lo veo un poco tonto ofenderse por eso. Es tan fácil como decir, pues si la verdad debería ir bajando el número de cigarros o simplemente ir agrando, pues sí, pero me da igual. Al final cada uno es mayorcito, hacer lo que quiera, por ofenderse. Sí, o sea, yo entiendo y comparto contigo en cierto punto. O sea, hay cierta manera en la que, ojo, que esto pasa en gente incluso muy mayor, ¿eh? O sea, habrá gente jubilada que sigue fumando toda la vida y lo plantea así. Y siempre se lo toma como algo personal. Sí que es verdad que entiendo también que puede haber cierto punto en el de, oye, yo con mi vida hago lo que quiero, no te metas con lo que hago yo con mi vida. Pero el tomárselo a mal, ¿no? Porque yo qué sé, tomárselo a mal a un nivel muy, muy, muy malo, sí que tiene esa parte de, oye, pues es algo que es claramente malo. Porque no sé si me explico. No es que, por ejemplo, yo qué sé, estás dando un paseo, te estás dando un paseo bajo el sol y que te venga alguien a decir, oye, estás dando un paseo, ¿te has puesto crema solar que es necesaria? Sí, ya sé que la crema solar es para protegerse del sol y tal, pero fui a dar un paseo al parque 5 minutos o una hora en un día normal. Yo le pongo crema solar pues cuando vaya a la playa Entiendo que si hay alguien que te toca mucho las narices, que te moleste con cosas de tu día a día, que no tiene que meterse en tu vida. Pero hay ciertas cosas como por ejemplo las adicciones al tabaco, a las drogas, al alcohol, a este tipo de cosas, a la comida basura, a cosas así, que si ves que, oye, que hay una persona que no tiene control sobre eso, que de buen rollo si le dices, oye, pues tú pensaste alguna vez en dejar de fumar o algo así, que se lo tomen bien, ¿sabes? Está en su derecho también de decir que no quiero dejarlo y que, claro, sí, o sea, cada persona es... cada uno elige con qué veneno envenenarse, ¿no? Eso es una canción que me gusta mucho, ¿no? Tiene que decidir con qué veneno envenenarse y ahí está la libertad. O sea, ahí no... En eso no me voy a meter. Simplemente es, oye, tú si quieres a una persona, tú quieres el bien de su bienestar. Y su bienestar incluye físico y mental. Y el bienestar físico de otra persona es no fumar, porque fumar te aumenta los riesgos de muchísimas cosas. Que no estés adicto a drogas que te aumentan muchísimo, o sea, te destroza, igual que al alcohol y a otras cosas que te generan un daño físico palpable. Entonces yo creo que... pero bueno, estamos derivando mucho del tema, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, últimamente le doy a las energéticas, al Monster concretamente, pero me tomo uno cada X días, ¿no? Eso es malo, no lo bebas. Yo les digo que uno por uno no hay problema, en general llevo vida sana, hago deporte, como bien, no abuso de eso. Claro, o sea... entiendo lo que quieres decir. Claro, al final, pues yo qué sé. Yo creo que te refieres a que serías consciente de si estás abusando de algo, ¿no? Del Monster, que es una bebida energética, que tiene muchas cosas que en una cantidad desproporcionada, pues es malo. Pues dices tú, joder, pero me tomo uno cada... ¿Sabes? O sea, incluso me lo tienen dicho a mí alguna vez. Yo, por ejemplo, casi nunca tomo alcohol. Pues alguna vez que de ir a tomar algo, pedirme una cerveza... Y de alguien que no conocía de nada, un colega, que es en plan, ¿qué? Tú como... Eso no es sano. Y yo pensando, tío... ¿sabes? Es la primera cerveza que tomo en 6 meses, ¿sabes? Bebo agua todos los días. Y sin más... o sea, si te cuento mis hábitos alimenticios... Pero aparte, ahí digo, tío, estás lanzándote por una cerveza. O sea, si me vieses tiradísimo por ahí todos los días y tal, pues lo puedo entender. Que me digas, oye, tú... Esto no te hace bien, pero eso... Quitando esas cuestiones de que son más adicciones y demás, sí que es verdad que es interesante. Mira, aquí me lo sacáis, lo voy a enganchar ahí. Lo voy a conocer esto de la conformidad social y cómo nos puede afectar. Es muy importante en estas edades, porque puede hacer que empecemos a tener estas adicciones o estas costumbres por no ser rechazados o por ser ridiculizados cuando son tóxicas para nosotros. Mirad, salud solamente hay una. Si hay gente que se mete con vosotros o que os sentís ridiculizados porque no os drogáis, porque no fumáis, porque no bebéis, lo que sea, esa gente no es para vosotros.
O sea, no vais a cambiar a la gente. A esas personas no lo vais a cambiar. Pues mira, estáis con otras personas. No tenéis que estar con gente pulcra, gente que haga deporte todos los días, que solo beba agua y coma cosas ecológicas. No, no es ese otro extremo. Pero se entiende lo que quiere decir, ¿no? Conocer que existe este fenómeno, yo creo que ayuda a ser consciente de que ese miedo no debería ser un motivo de dejar de hacer algo con lo que tú te identificas o con tus conductas y juicios. Ojo, también es cierto que a veces tenemos conductas que pueden ser malas y que el resto sí que están haciéndolas bien. O sea, si a mí me gusta pegar a la gente, ¿sabes? Ahí sí que está bien que, oye, por conformidad, tú sabes que está mal y a mí me gusta pegar a la gente porque tengo ese problema y el resto no le pega. Pues oye, a ver, aquí en este caso hay unas leyes que lo prohíben, ¿no? Y que te detendrían o lo que sea, pero se entiende lo que quiero decir. Pero no suele ser este caso. O sea, normalmente cuando a lo que se refiere esto es a ese tipo de cosas en las que nosotros hay una opinión, que pueden ser opiniones de temas pues muy, muy variados, mixtos y demás. Claro, ahí estás afectando a otra gente, pero opiniones de ideas, de temas random de la vida o de cosas así, de fumar, de cosas de este estilo, que al final tampoco voy a decir porque eso es así. No va a haber el momento en la vida en que no os afecte nada lo que digan los demás, porque a todo el mundo en mayor o menor medida nos va a afectar, porque somos animales sociales, o sea, es así. Y necesitamos el contacto humano. Todos los estudios del mundo dicen que las personas, salvo las personas psicópatas, necesitan cierto contacto, aunque sea de una red social de una persona o de más gente, depende. Pero por ese miedo al rechazo, a ser ridiculizados, mirad, aprended a acostumbrarse a defender vuestras ideas y ver que las personas que intentan ridiculizaros, que intentan rechazaros por eso, habla más de esas otras personas que de vosotros. O sea, no habla de eso, habla bien de vosotros, ¿no? Defender una postura, ¿no? De que es bien pensada, que es una cuestión lógica, ¿no? Por no adaptarse al resto. Pero vaya, eso, que me he ido un poco por las ramas. Y porque esto ya os digo, el tema de la presión social da para muchísimo, pero muchísimo contenido. Y solamente hablando de este caso, ya no entro en este otro. El de cuando cambias de opinión realmente. Este también es peligroso, ¿eh? Gente que porque todo el mundo cree esto, pues será esto lo correcto. Entonces acaban generándose las locuras que acabarán ocurriendo en la historia, ¿no? Pero bueno, aparte de que obviamente detrás de esto hay muchos otros factores, no solamente la presión social, o sea, pues aquí afecta pues tu autoestima, los vínculos de apego que has desarrollado en tu infancia, cómo han sido las relaciones con tu familia, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Para poder actuar de una u otra manera ante el rechazo y demás, pero digamos que el concepto yo creo que queda claro. Entonces nada, voy a dejar por aquí. Vamos a dejar por aquí el tema, ¿vale? De la conformidad social.